aún se considera complicada, cuáles son las particularidades en todo su manejo, y hablaremos de la elección del tipo de imagen cuando esté indicada. Entonces, para esta charla no planeamos hablar sobre temas relacionados con la microbiología, con antibiograma, con algunas ITU particulares como las ITU enfisematosas, ni hablaremos nada muy específico del tratamiento. Bueno, entonces, para el caso número 1, tenemos un paciente de 72 años, hombre, que tiene antecedentes de Alzheimer y diabetes tipo 2, que está en manejo con metformina y que no tiene complicaciones asociadas a su diabetes. En los últimos 2 días, el paciente venía más apático del usual, con pobre hidratación y alimentación, y sufrió una caída mientras estaba caminando hacia el baño, en donde se fractura la cadera derecha. El paciente ingresa estable y se hospitaliza, y tras una semana de hospitalizado aparece fiebre, y tras 12 horas, persiste febril, y al examen físico todo es normal, salvo que tiene alteración del estado mental, por lo que está disproséxico y es muy difícil el interrogatorio. Al examen físico no hay flebitis, no hay síntomas respiratorios, y los familiares no notan que tenga síntomas nuevos. En la noche, el médico general de turno le solicita un uroanálisis en donde encuentra piuria de 40 leucocitos y tiene un urocultivo que aísla E. coli. Entonces, se le hizo la pregunta a los médicos residentes y médicos internistas sobre si ellos iniciarían antibiótico para tratar una ITU en este paciente. La mayoría de los médicos respondió en un 53% que sí le iniciaría antibiótico. Bueno, entonces, para hablar de ITU en el anciano, vamos a encontrar que hay muchos vacíos del conocimiento en la literatura. Realmente no hay criterios clínicos para definir una ITU en esta población. Muchos de estos pacientes, cuando son abordados por el médico confía más en los laboratorios que en la clínica, entre otros muchos problemas referentes también al tratamiento y a los efectos adversos que tienen en esta población particularmente. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre el problema de este caso clínico, que es cómo distinguir una bacteriuria asintomática de una ITU en el paciente que tiene demencia o delirium. Entonces, el delirium es una condición sumamente frecuente en el anciano. De hecho, el 17% de los pacientes que ingresan al hospital van a tener delirium, y esto puede ascender hasta un 40% cuando son ancianos que habitan en hogares geriátricos. Entonces, el delirium sabemos todos que tiene múltiples causas metabólicas en el postquirúrgico, infecciones, problemas neurológicos como tal, medicamentos, entre otras cosas. Entonces, esto ha llevado a que nosotros como médicos utilicemos unos paraclínicos de rutina en la población o en el paciente que llega con delirium. Y se ha vuelto como en la receta de cocina, que anotamos el uroanálisis entre uno de los paraclínicos que sí o sí debemos pedir en estos pacientes. Pero cuando vamos a ver cuál es la principal causa de pedir un urocultivo en el anciano, casi siempre va a ser que el paciente tenía piuria o bacteriuria en el uroanálisis. Cuando vemos qué tan frecuente es tener bacteriuria en el anciano, es sumamente frecuente. De hecho, miren que cuando hablamos de pacientes que vienen de hogares geriátricos, puede llegar a una prevalencia hasta el 50% la bacteriuria en esta población. Entonces, sabemos que el delirium es muy frecuente en el anciano y que así mismo también lo es la bacteriuria. Entonces, ¿cómo abordar dos cosas o dos entidades que son sumamente frecuentes en el anciano y que pueden coexistir y que no necesariamente indica una causa la una de la otra? Bueno, en este estudio, por ejemplo, encontramos que tener una alteración del estado mental da un OR de 1.93 para que a mí me den antibiótico. Y acá vemos, por ejemplo, otras razones para iniciar antibiótico, como es lo que antes se conocía como una bacteriuria significativa o tener piuria en el uroanálisis, que confieren ORs también muy altos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo trato a un paciente con delirium que tiene piuria y bacteriuria? Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios que han tratado de evaluar esto, y además de no conseguir mejoría en los síntomas del delirium o mejoría en otros desenlaces, se ha encontrado que dar antibiótico incluso puede ser deleterio para estos pacientes, porque disminuyen la capacidad de recuperación funcional en el tiempo, e incluso algunos estudios han demostrado mayor infección por clostridioides y otras complicaciones.
Pero entonces, ¿qué nos dicen los autores? Entonces, la guía ITSA, por ejemplo, nos habla del paciente que tiene todo esto, pero ellos dicen, bueno, si tengo un paciente con delirium y tiene piuria, bacteriuria y no tiene fiebre ni inestabilidad hemodinámica, entonces lo más recomendado, según esta guía, es que lo vigilemos y que tomemos decisiones en 48 horas o 72 horas si el paciente sigue pues con delirium y no encontramos otra causa de él. Sin embargo, ellos mismos nos dicen que esto tiene muy baja calidad de evidencia, aunque hacen una recomendación fuerte, pues haciendo énfasis en lo que ya mencionamos, de que puede tener efectos adversos los medicamentos en estos pacientes. Para tomar decisiones tenemos que tener en cuenta que una ITU debe tener clínica, que debe tener piuria y bacteriuria. La piuria es muy importante porque tiene un valor predictivo negativo muy alto y siempre debemos excluir otros focos. Eso es muy importante. Sin embargo, muy poquitos autores realmente se han atrevido a abordar, por ejemplo, el escenario de un paciente que tiene delirium y que tiene fiebre. Muchos han hablado de que delirium y fiebre es igual casi siempre a antibiótico. Sin embargo, esto no es consistente en toda la literatura. Por ejemplo, en esta guía de demencia avanzada de New England, ellos en el suplemento nos dan estos criterios, que son los criterios mínimos para el cual iniciar antibiótico en los pacientes que habitan en hogares geriátricos. Y ellos dicen, la disuria aguda definitivamente es un criterio mínimo, pero si el paciente no tiene disuria, entonces vamos a evaluar si tiene fiebre y si tiene otro síntoma urinario. Aquí incluyen obviamente el dolor en el ángulo costovertebral. Entonces, miren que, por ejemplo, ellos, la fiebre per se no es un criterio mínimo para iniciar antibiótico, aunque esto es en pacientes que habitan en hogares geriátricos. La información es aún más nula en pacientes que no habitan en hogares geriátricos y algunos autores, por ejemplo, como este, proponen que la fiebre solamente debe considerarse como causa, como de origen en una ITU, si el paciente se le han descartado otros focos más probables, como por ejemplo una neumonía. Entonces, un paciente con fiebre sin otro foco más piuria es básicamente igual a antibiótico para algunos autores. Pero como mencioné anteriormente, nada está muy universal y, por ejemplo, la guía colombiana nos dice, si el paciente tiene delirium, que puede ser una manifestación atípica, según lo que comenta esta guía, y que para lo personal realmente no estoy de acuerdo, pero si el paciente tiene delirium y tiene una tira reactiva o tiene un gram de orina positivo, entonces ya puede tener criterio de ITU e iniciarse antibiótico. Entonces, hay muchos vacíos en el conocimiento en este tema y por eso hoy le preguntamos al experto cuáles son las recomendaciones del diagnóstico de la ITU en pacientes con demencia o delirium, residan o no en hogares geriátricos, y cuáles podrían ser esas recomendaciones en aquellos pacientes con dificultad para referir síntomas, como aquellos con lesiones medulares que tienen sonda vesical. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señor. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, varias cosas. Lo primero, este tema de la infección urinaria, dentro de las revisiones que yo hago con estudiantes, internos, residentes y fellows, es probablemente el único tema que es obligatorio para todas las niveles de formación, en el que yo trato de ser siempre muy acucioso en hacer una revisión. Porque es la causa número uno de que se prescriban antibióticos de forma inapropiada dentro de las instituciones, es decir, en urgencias, en las áreas de hospitalización e incluso en las unidades de alta dependencia. Y eso ya es un problema, digamos, para mí como infectólogo y como una persona que trabaja en el uso racional de antibióticos, pero creo que este ni siquiera es el problema más grave del diagnóstico de la infección urinaria. Creo que en este caso específico que tú pones, que es el paciente anciano con demencia que se presenta con delirium, el diagnóstico de infección urinaria es de esta forma como tan algorítmica, es muy arriesgado porque el delirium, como tú bien lo dijiste, es un síndrome donde una persona le está diciendo a uno, oigas, yo tengo alguna cosa que es delicada, y si usted no es capaz de darme con el chiste, pues probablemente yo me vaya a complicar y hasta me puedo morir. Es decir, es un enfoque sindromático donde usted tiene que a toda costa hacer un enfoque de diagnóstico, de llegar a la causa, ¿sí? No es un problema de tratamiento específicamente, es un problema de hallar la causa. Porque si usted no halla la causa, además de que no va a ser capaz de
de corregirla, probablemente las cosas que usted haga para tratar de esto de forma empírica, ya sea un antibiótico o cualquier otra medida, pues va a terminar empeorando el problema de un anciano frágil o de una persona con demencia. Entonces, creo que el llamado número uno de estos pacientes es a pensar que es importante hacer el diagnóstico, ¿sí? Eh, que va a ser, que debe ser raro, debe ser exótico para uno como el médico que enfoca a estos pacientes, debe ser extraño que usted diga, no, es que yo no sé si este paciente tiene infección urinaria, ¿sí? Lo que yo tengo que pensar es, voy a hacer todo lo posible por saber si esta persona tiene infección urinaria. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la infección urinaria se hace con síntomas y signos. No existe ningún examen paraclínico, ningún paraclínico que me permita ni descartar ni confirmar la infección urinaria. No existe ninguno. Existen ciertos exámenes que me pueden aumentar la probabilidad o disminuir, pero no existe ninguno que usted diga, no es que el diagnóstico yo lo hago con este examen. No existe, eso no existe. El diagnóstico es netamente clínico. Entonces, si yo tengo problemas con la parte clínica, con el enfoque de la anamnesis y el examen físico, obviamente voy a tener problemas en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, yo debo hacer lo posible dentro de lo que quede a mí para obtener una historia clínica detallada, un examen físico detallado, que es donde yo creo que está la primera falla en este grupo de pacientes y la primera recomendación. Estos pacientes suelen llegar desde un ancianato, suelen llegar de pronto sin acompañantes, es una persona que ya requiere cuidados en su casa y llega sin acompañantes, o yo no la recibí, la recibió otro compañero en urgencias y ahora yo la estoy enfocando y resulta que el viejito está solo. Eh, entonces, de entrada, como que nuestro cerebro se sesga y dice, no, sabe que yo de entrada yo ya no sé cómo va a ser la historia de esta persona. Porque como está en delirium, seguro, pues aquí no va a tener historia, no va a tener enfermedad actual, no me va, el examen físico no va a ser confiable y sesgamos nuestro algoritmo diagnóstico, que es lo más importante en delirium, pensando en que esta persona no nos va a decir nada, ¿cierto? Y realmente el primer llamado es, hay que buscarse la historia como sea, es decir, hay que buscar un acompañante, hay que llamar al ancianato, hay que hacer lo posible por levantar la información de donde sea y hay que tratar de hacer un examen físico orientado en buscar esos signos de probable infección urinaria en una persona que sí le puede mostrar dolor cuando usted le palpa la barriga o cuando le hace puño percusión o que le puede decir el familiar, no es que sí, cuando mi abuelo o mi familiar orina hace mucho dolor, un gesto de mucho dolor, o sea, cosas que son de la parte como del arte de ser médico y de obtener una anamnesis adecuada. Entonces creo que esa es la primera parte importante. La segunda parte importante es no olvidarse que en el algoritmo hay un pocotón de cosas, porque es que lo que uno ve a veces es, vea, es que este paciente, como me dijeron o vimos que la orina está turbia o que está fétida, entonces eso ya significa que la causa del delirium de este paciente ha de ser hito, ¿sí? Como que el algoritmo se acaba ahí, ¿sí? O sea, es como que nuestra mente de pronto piensa en la parte más sencilla es lo primero que va a buscar en este viejito con delirium seguro es que tenga ITU. Y si la orina le huele feo, bueno, si ve que sí tiene ITU. Y entonces ya empieza el pensamiento mal y entonces enfocamos el problema mal. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay otra cosa que para todos nosotros cuando revisamos este tema, cuando nos sentamos a hablar de este tema, es muy clara y es que el urocultivo no se usa para el diagnóstico de infección urinaria, el urocultivo no sirve para diagnosticar infección urinaria, pero cuando estamos digamos, en ese enfoque diagnóstico, en ese algoritmo como tan corto, entonces confirmamos nuestro pensamiento diciendo, vea, sí, y el urocultivo le salió positivo. Y hacemos el diagnóstico con un pocotón de cosas de enfoque eh, que nos dejan por fuera probables diagnósticos más graves, como una neumonía, como lo mencionabas, como un desorden hidroelectrolítico, un problema farmacológico, un problema metabólico, etcétera, ¿sí? Eh, y eso es deleterio no solamente por el antibiótico, no solamente por mandarle antibiótico y que la persona tenga problemas con el antibiótico, sino también porque se está quedando sin saber realmente y sin manejar la causa del delirio. Entonces, el llamado número uno es, claramente,
usted va a tener pacientes donde va a ser difícil interrogar en los síntomas, sí, pero usted tiene que ir con toda la disposición para buscar los síntomas y para buscar la anamnesis. Va a haber pacientes que tengan, dentro de las causas del delirium, va a haber una posibilidad de infección urinaria por los antecedentes o la anamnesis, sí, pero busca otras causas porque debo pensar, es que es más probable de pronto que este delirium sea por otras causas. El delirium por infección urinaria no es una cosa frecuente, o sea, no es frecuente que una persona con delirium, la primera causa de que el paciente esté en delirium sea una infección urinaria, y eso es una cosa que de pronto tenemos nosotros metidos en el chip del algoritmo diagnóstico. Tercero, que las características de la orina, las características organolépticas, digámoslo así, o sea, el olor, el color y en general todas estas cosas no son confiables para el diagnóstico de infección urinaria, son los síntomas los que yo tengo que ir a buscar. Entonces, yo creo que principalmente es eso. Ahora, si usted hizo todo el algoritmo, todo el enfoque y encontró realmente que el paciente no tiene más causas, buscó las cosas más frecuentes y está confiado que levantó una historia clínica de forma apropiada con información de calidad y no le queda otra opción sino infección urinaria, pues claro, entonces ahí sí enfóquese en eso. Pero no es al contrario, que es que miremos a ver si la orina le huele maluco, al viejito está con delirium, listo, no tengo que hacer nada más, hasta llegó mi algoritmo, tiene hito y toca comenzarle antibióticos, que es como muchas veces pienso yo, a veces enfocamos estos pacientes que son complejos por todo lo que ya mencionamos. Ahora, en pacientes que no sienten, en pacientes que no es que no es que tengan delirium, sino que no sienten porque tienen trauma raquimedular, porque tienen vejiga neurogénica, etcétera. Ahí sí que se hace todavía más retador el diagnóstico de infección urinaria, muy retador, porque en estos pacientes definitivamente la única opción para usted estar seguro que el paciente tiene infección urinaria, pues es básicamente entrar y hacer un análisis del epitelio urinario, o sea, una biopsia y entrar y decir, no, es que si este paciente tiene infección, es la única forma de hacerlo, pero obviamente pues que eso no es práctico. Entonces, en estos casos, ¿uno qué hace? Se ayuda de ciertas cosas, no tiene ninguna otra explicación de esta fiebre. El paciente me menciona que en el caso de una vejiga neurogénica por trauma raquimedular, siempre tiene ciertos síntomas disautonómicos o una sensación de disconfort que siempre le da cuando le da infección urinaria. Ah, bueno, hágale caso de pronto a esos síntomas que pueden ser confiables, pero no va a haber tampoco una forma exclusiva de hacer el diagnóstico. Y creo que lo más importante es resaltar esto, no va a haber un paraclínico, no va a haber un paraclínico que me permita diagnosticar ni descartar la ITU. Esto es un constructo de signos y síntomas a partir de un paciente que tiene factores de riesgo. Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces para el caso número 2 tenemos un paciente de 35 años, hombre, que es obeso y que tiene diabetes desde hace 6 meses con una glicada en 6.8%, sin complicaciones macro o microvasculares y que tuvo un seguimiento hace una semana con una glicada en 6.2%. Acude por un cuadro de 7 días de disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico. En el uroanálisis encontramos un pH de 6 con nitritos positivos, tiene piuria y tiene 3 cruces de bacterias. Bueno, entonces la pregunta para los médicos esta vez fue ¿qué antibiótico empírico indicarían? Y la respuesta en la mayoría de los casos fue nitrofurantoína con un casi 45% de las respuestas. El 34% dijo que no le iniciaría ningún antibiótico hasta no tener un urocultivo y en tercer lugar le iniciaba ciprofloxacino a este paciente. Entonces, también se les preguntó que habíamos tenido un urocultivo con E. coli silvestre, se inició ciprofloxacina y cuál sería la duración del tratamiento. Casi el 60% respondió que lo trataría por 5 días. En segundo lugar, casi el 30% respondió que lo trataría por 7 días. Entonces, para hablar de este tema, primero tenemos que irnos un poquito sobre la definición de ITU complicada, que fue introducida por allá en el 1992 por la ITSA en aras de lograr una población más homogénea en los estudios cuando se evaluaba la efectividad antibiótica. Sin embargo, esto per se no denota gravedad ni tampoco es un criterio para prolongar la terapia antibiótica. Si bien se ha encontrado que estos pacientes tienen más riesgo de recurrencia o de progresar a algo grave, o de tener organismos no E. coli, actualmente en la literatura se ha tratado de ir dejando esta definición muy antigua de ITU complicada, que básicamente lo que no es complicado es la mujer joven que no está embarazada y no tiene comorbilidades.
Entonces, cuando vamos a revisar, por ejemplo, otros autores, tenemos la FDA, la EMA o incluso UpToDate, que varían mucho en su definición y, por ejemplo, para la EMA, un paciente con hito complicado es solamente alguno de estos 4 que tenemos ahí: catéter urinario, retención urinaria, obstrucción urinaria o vejiga neurogénica. En cambio, lo que es la FDA y UpToDate llaman complicado más que todo a esos pacientes con pielonefritis aguda, y el resto de los pacientes, independientemente de que tenga diabetes o que sea un neutropénico, son pacientes que de entrada no categorizan como una ITU complicada. La ITSA no ha sacado su nueva guía sobre infección urinaria. Sin embargo, en un preview promete cambiar esta definición debido a todos estos problemas y todas estas inconsistencias entre los autores, y planea dejar como complicado solamente una infección que esté más allá de la vejiga, que eso es pielonefritis, un paciente que esté febril o bacteriémico, o en aquellos pacientes que tengan catéteres urinarios. Sin embargo, como les digo, esa guía no ha salido todavía. Y ahora el hombre con hito. Entonces, tradicionalmente se ha considerado complicado, y la razón es porque nos da mucho miedo una prostatitis bacteriana subclínica o que no sea subclínica, porque algunos autores dicen es que la mayoría de los hombres con cistitis aguda tienen síntomas de prostatitis. Entonces, ¿cómo no tratar a esta población de una manera diferente a la demás población? Bueno, entonces el hombre con ITU realmente no es tan infrecuente en los pacientes ya adultos mayores. Realmente es muy frecuente. A lo largo de la vida de un hombre, hasta el 20% de ellos va a tener una infección urinaria. Y bueno, entonces la ITU y la prostatitis comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, los factores de riesgo, la ruta de la infección, los agentes causales y la respuesta inmunológica. Y esto ha llevado a que siempre veamos al hombre con ITU de una manera muy particular. La mayoría de médicos, de hecho, se siente más confiado tratando una ITU en hombres de manera como si fuera complicada. Y bueno, por ejemplo, ahora, ¿qué antibiótico usan los médicos? La mayoría de guías en el mundo, guías europeas más que todo, proponen que la nitrofurantoína sea el medicamento de elección en hombres que no tienen absolutamente nada más. Un hombre joven que no tiene comorbilidades, la nitrofurantoína podría ser una opción. Sin embargo, esto no tiene muy buena recomendación, muy buen soporte de la evidencia. Y los holandeses por allá, debido a que ellos siempre manejan a los hombres como no complicada, y que si tienen cistitis solo le dan nitrofurantoína, han hecho estudios en donde han demostrado que hasta el 25% de estos pacientes pueden fallar al tratamiento, que es algo que se ha repetido mucho en estudios observacionales, y que han encontrado más o menos una falla de tratamiento del 20%. Y se ha encontrado que la duración de tratamiento sí podría ser menos eficaz cuando se daba solamente por 7 días. Sin embargo, por ejemplo, sociedades como la Asociación Europea de Urología, ellos dicen, si va a tratar una ITU, una cistitis aguda en hombre, trátela por 7 días y use un medicamento que tenga buena penetrancia a próstata, como el trimetoprim sulfametoxazol o una quinolona. Pero, como mencioné anteriormente, algunos autores se atreven a mencionar que la nitrofurantoína sigue siendo un medicamento de elección incluso en los hombres. En 2021 salió este estudio, que fue un RCT precisamente, que quería evaluar la duración del tratamiento en cistitis en hombres. Y ellos tuvieron en cuenta pacientes que realmente tenían múltiples comorbilidades. Vemos que la media de la edad fue de 70 años y que los pacientes tenían problemas de próstata, que tenían incontinencia urinaria, que algunos tenían catéteres, tenían uso de catéter intermitente, incluso tenían pacientes con cáncer de próstata, y ellos excluyeron a aquellos pacientes que habían tenido ITU en los últimos 14 días. Era un estudio de no inferioridad, y ellos de hecho encontraron que tratar a un paciente por 7 días es igual o no inferior a tratarlo por 14 días. Y ellos concluyen, el tratamiento por 7 días con un medicamento con buena penetrancia a próstata no es inferior a terapias más prolongadas. Entonces, la pregunta al experto en este caso es, ¿qué consideraciones realmente debemos tener con estos pacientes si siempre son complicados los hombres en la práctica clínica? Y si vamos a tratar una cistitis en estos pacientes, ¿cuál sería el medicamento de elección y cuál sería la duración del tratamiento? Hola, buenos días. Quería hacer como una abrebocas antes del que el profe Trompa nos dé su intervención. ¿Me escuchan, cierto? Sí, señor. Entonces, sí, a mí me parece muy importante este tema porque si seguimos teniendo en cuenta las guías más viejas,
se habla de hito complicada, pero es un costalado de gente que debe ser individualizado. Entonces, lo que uno ha visto que la tendencia en la literatura últimamente es a considerar a los diabéticos, por ejemplo, controlados, como como un paciente que tiene una cistitis no complicada, y eso sí tiene estudios para mí un poco más claros, y probablemente un diabético que esté controlado, que tenga solo una cistitis sin fiebre, o sea, cistitis como tal, puede que 3 días de antibiótico sea suficiente, y hay estudios que avalan esto. También se ha hecho lo mismo con los hombres, y ahí es donde yo sí me rasco más la cabeza, ¿cierto? Porque entonces hay esa tendencia, no lo ve mucho en la literatura ya, de que se puede usar nitrofurantoína, de que no todos necesitan imagen, eso lo vamos a hablar más adelante, en el caso 3, y es la pregunta más importante, o sea, si, si estaremos conformes con esa conducta, y es lo que queremos preguntarle al profe Trump. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces yo creo que uno de los aspectos como más mal enfocados, o donde más confusión hay, donde todos hemos o patinamos o hemos patinado en algún momento, es este específicamente, y es ¿para qué le ponemos ese apellido de complicada a una infección urinaria? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque finalmente, según el motivo, pues va a haber muchos pacientes que entren o no entren dentro de este grupo. Y yo creo que uno de los errores más importantes que es pensar que el rótulo de complicado se lo estamos poniendo a una ITU porque esa ITU complicada va a requerir más días de antibiótico, o va a requerir un tipo de antibiótico distinto, o va a ser la diferencia entre darle un antibiótico venoso u oral, o va a ser la diferencia entre tener que hospitalizar al paciente para darle tratamiento antibiótico versus manejarlo en casa. Y realmente ninguna, en mi concepto, ninguna de estas categorías de pacientes son las que clasifican una ITU complicada en una no complicada. Les voy a dar mi perspectiva, y es, yo pienso lo siguiente: la ITU en general, la infección urinaria, es una cosa que no le debería ocurrir a un ser humano. O sea, una persona no tiene por qué tener infección urinaria, porque todos los seres humanos tenemos unos mecanismos de inmunidad innata urinaria que nos permiten defendernos de la invasión de las bacterias más allá del epitelio urinario, es decir, a la membrana basal, o de ahí para abajo en la vejiga, los uretres y los riñones. Entonces, nunca va a ser normal que una persona le dé infección urinaria. Cuando a una persona le da infección urinaria, significa que esa persona perdió uno o más de esos mecanismos de inmunidad innata urinaria, y por eso está padeciendo esta enfermedad. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son esos mecanismos de inmunidad? Pues el más importante, que la orina fluya desde los riñones hasta la uretra sin devolverse, o sea, de forma anterior y no retrógrada, que la vejiga se pueda vaciar de forma completa, que el paciente tenga una orina bioquímicamente normal, como hiperosmolar o ácida, para defenderse contra la proliferación bacteriana, que la persona no tenga en general un problema de vaciamiento neurogénico del tracto urinario, que la mujer tenga una flora vaginal que le permita evitar la colonización de coliformes en la uretra, lo cual va a ser más probable que estos coliformes asciendan al tracto urinario. Todas estas son cosas que todos los seres humanos debemos tener de forma clara para que no nos dé infección urinaria. Entonces, toda persona con ITU falló en alguno de estos mecanismos. Ahora, cuando decimos que una ITU, en mi concepto, una ITU es no complicada, es cuando yo puedo estar claro como médico que esos mecanismos esa persona los perdió de forma temporal, de forma transitoria, por eventos que ya no están y que se van a resolver de forma espontánea. Y realmente el único grupo de pacientes en los que usted puede decir eso son las mujeres jóvenes que les da cistitis asociada a la actividad sexual, más que todo. Es decir, es una cistitis aguda, un primer episodio, una persona que es sexualmente activa y que, vinculado a todo lo que significa tener actividad sexual,
pierde uno o más mecanismos de estos que mencioné, porque la persona cuando está teniendo relaciones sexuales tiene más riesgo de contaminación de coliformes en la uretra, porque cambia la flora vaginal, porque tiene ciertas prácticas que hacen más probable el ascenso de las bacterias a la vejiga, porque la persona mientras está teniendo relaciones sexuales no orina mucho que digamos, tampoco se hidrata, es decir, hay alrededor un pocotón de cosas que hacen que la persona pueda tener cistitis, pero que usted sabe que se van a mejorar de forma espontánea. Si la persona no tiene esas condiciones transitorias, entonces debe haber, sospechosamente, alguno de estos mecanismos que está fallando y que uno tiene que tratar de saber cuál es. Entonces, toda persona, en mi concepto, que usted no sea capaz de decir de forma clara, no es que yo creo que esta mujer le pasó esto por esta razón, para mí tiene una ITU complicada. ¿Por qué? Porque entonces usted no sabe por qué le dio a esa persona ITU. Y la razón por la cual, en mi concepto, damos ese apellido de ITU complicada es para que la persona no le vuelva a dar la ITU. No es porque las personas con ITU complicada les va a dar más grave o se van a morir más o no se van a durar más tiempo hospitalizadas, porque realmente ese no es el asunto. El asunto es que si usted no identifica estos factores y la persona persiste con ellos, es muy probable que la persona le vuelva a dar o recaiga de la misma infección urinaria que usted está viendo en ese momento. Y es la historia típica de la persona que dice, yo he ido 3 veces este año, me han tratado 3 veces infección urinaria, y es que yo mejoro 2 y 3 días y luego me enfermo otra vez. Es más para evitar las recurrencias. Entonces yo siempre les digo, cuando usted le pone ITU complicada, ese rótulo de complicada, básicamente le está diciendo al paciente, vea, yo voy a comprometer todos mis esfuerzos diagnósticos, clínicos y paraclínicos, para tratar de saber cuáles son los mecanismos que usted perdió y en lo posible tratar de que usted los recupere. ¿Para qué? Para que no le vuelva a dar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que los hombres son complicados porque no tiene por qué a un hombre darle eso, no es lo mismo que una mujer, por razones pues que ustedes ya saben. Toda persona que sea posmenopáusica, mujer posmenopáusica, toda mujer premenopáusica o posmenopáusica que le esté dando de forma recurrente, también eso es algo anormal. Toda persona en donde usted sospeche por anamnesis que tiene alguna alteración morfológica o funcional del tracto urinario, por ejemplo, tiene vejiga neurogénica por diabetes o tiene una alteración por cálculos, por antecedentes familiares de que todo el mundo tiene cálculos en su casa. Entonces, todas estas cosas usted las va recogiendo y dice definitivamente esta persona tiene una ITU complicada y yo a punta de anamnesis, examen físico y paraclínicos voy a tratar de identificar cuáles son estos factores que perdió y a tratar de volverlos a poner normales para que a esta persona no le vuelva a dar. Entonces, insisto, no creo que esto tenga que ver, no creo que el enfoque de estos pacientes tenga que ver con la duración o el tipo de tratamiento antibiótico, sino más bien con los esfuerzos que hacemos para saber por qué a este paciente le dio infección urinaria en primer caso. Profe, y en el caso clínico puntual, ¿usted qué hubiera hecho con ese paciente con relación a tratamiento empírico? Porque sabemos que el grupo Germen reporta una resistencia a trimetoprim y ciprofloxacina alta, que no nos la permite usar empíricamente. Y entonces los autores hablan de que se puede usar nitrofurantoína en hombres, pero también yo recuerdo que una vez tuvimos un caso muy similar y un infectólogo nos dijo, pero ¿por qué le van a dar antibióticos? Si tiene síntomas urinarios sin fiebre, trátenlo con analgésicos, hasta con AINES, hasta que salga el urocultivo. Me pareció que una respuesta también muy razonable. Pero hay pacientes muy sintomáticos que uno quisiera como empezarles algo, porque puede que el urocultivo se demore 2 días en salir. Entonces, no sé, profe, como para que la gente que contestó el caso clínico tenga claridad con eso, ¿usted qué haría, profe? Bueno, una cosa es que en un hombre, sobre todo si es un hombre mayor de 40 años, los síntomas obstructivos urinarios o lo que llaman síntomas del tracto urinario bajo pueden ser indicación de muchas cosas, ¿cierto? No solamente de una infección urinaria per se, como una cistitis, sino también de una prostatitis. Entonces, yo a estos pacientes lo que recomendaría siempre es hacerles un tacto rectal. Me parece que es obligatorio y es una cosa en la que fallamos mucho porque a veces decimos, no, es que este hombre mayor de 40 lo que ha de tener es una cistitis, o sea, como que hacemos la analogía como si fuera una mujer igual
y resulta que lo que tiene de pronto es un problema prostático y ya lo reinterrogamos y el paciente pues tiene síntomas obstructivos hace rato, y entonces ahí el enfoque sería un poquito distinto porque usted tendría que buscar si hay prostatitis crónica o no. En fin, eso ya se sale de lo que estamos hablando hoy. Pero específicamente con respecto a si este paciente tuviese cistitis, o sea, si yo le hago todo el abordaje y yo digo, no, este paciente lo que tiene es una cistitis, aguantarse una cistitis es fregado. Para los que han tenido infección urinaria, sobre todo las mujeres, saben mucho lo que significa, es algo muy sintomático. Sin embargo, en las mujeres está estudiado que tomar 1,5 litros de agua de forma aguda y dar algunos analgésicos urinarios puede mejorar los síntomas y hacer que la persona espere por lo menos a los resultados del cultivo. Sin embargo, yo creo que en la práctica clínica eso a veces no es práctico, valga la redundancia, porque no podemos esperar, porque tenemos que definir el paciente rápido en urgencias, porque bueno, un pocotón de cosas. Entonces, finalmente sí se opta por dar el tratamiento empírico antibiótico. Si yo estoy seguro que lo que tiene el paciente, hombre, es una cistitis, pues el enfoque es similar al enfoque de una cistitis en una mujer, que son la misma entidad, solamente pues que en este caso es un hombre, y ya usted tiene que ubicarse en la epidemiología de su ciudad. En esta ciudad, por ejemplo, si usted va a adivinar poniendo un tratamiento antibiótico empírico, pensando en qué le puede servir, y le pone una quinolona, le pone trimetoprim, o le pone un betalactámico, pues existe una posibilidad muy alta de que ese bicho sea resistente. Entonces yo en principio no lo haría. Es posible que le sirva, sí, usted sea tan de buenas que le sirva, sí, pero así no hacemos la elección empírica de los antibióticos, sino como lo que creemos que es lo que más les va a servir. Y aquí tenemos muy claro que para el E. coli, Klebsiella pneumoniae en la comunidad y en servicios de urgencias, los únicos antibióticos orales que tienen esa garantía de que usted va a tener más de un 90% de posibilidad de que el bicho sea sensible es nitrofurantoína y fosfomicina. Entonces, si me preguntas cuál sería el tratamiento empírico que yo recomendaría, en ese caso sería alguno de esos dos, nitrofurantoína o fosfomicina. Ahora, Perfecto. si lo dejaría el paciente esperando el resultado del urocultivo, creo que depende mucho del paciente individual, si puede esperar o no puede esperar, qué tan sintomático está, qué tan fácil es que ese paciente pueda comprar o conseguir los analgésicos urinarios, porque eso no se los va a dar la EPS. Entonces, creo que en general yo diría que eso es muy individualizado, no habría una sola respuesta. Profe, entonces usted en un hombre lo trataría con nitrofurantoína porque como existe el riesgo de prostatitis clínica, la nitrofurantoína no se concentra bien en tejidos, pues no tiene efecto adecuado en tejidos, mejor dicho. Pues usted con su conclusión, la nitrofurantoína, o sea, incluso si el agrocultivo sale después sensible para ciprofloxacina, usted lo dejaría con la nitrofurantoína, es sensible, y lo trataría con esto solamente. A ver, yo lo que creo es que usted finalmente cuando está haciendo un tratamiento empírico, específicamente en un hombre, pues espera a ver qué es lo que va a tener, ¿cierto? Insisto, si usted va y le hace un tacto rectal y le encuentra una próstata aumentada de tamaño y además de eso, el paciente le dice, no, es que yo ya llevo cierto tiempo con estos síntomas, ahora los tengo exacerbados, pero llevo cierto tiempo, usted dice, no, pues este paciente lo que tiene es una prostatitis crónica y en este caso, probablemente yo lo cambiaría según el antibiograma a un antibiótico que tenga mejor penetración, creo que sí, pero en ese caso realmente lo importante es que a ese paciente toca darle un tratamiento muy prolongado, mucho más de 5 días, porque tiene prostatitis, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido no es, a ver, si tú le das a un paciente con prostatitis crónica, le das 5 días de cipro versus 5 días de nitrofurantoína, en ambos casos va a ser insuficiente. O sea, no, ahí no es un problema del antibiótico, sino que es una patología que requiere más días de antibiótico. Lo mismo pienso, es que si usted tiene un paciente hombre, con una próstata grande, con síntomas obstructivos, y usted lo trata con cualquier antibiótico, pero no le corrige eso, es muy probable que en 2 o 3 meses vuelva y le dé infección urinaria. O sea que creo que, a ver, nosotros le damos como demasiado protagonismo a la terapia antibiótica en esta enfermedad, cuando yo siento que son las cosas que no tienen que ver con el antibiótico las más importantes para que a esos pacientes les vaya bien. Creo que no sé si me hago entender con el mensaje. Sí, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tercer caso,
que es un hombre de 28 años que tiene diabetes tipo 1, pero que está en buen control, se está controlando con bomba de insulina, tiene infección por VIH, pero tiene un recuento de CD4 de 400. Bueno, el paciente inicia con disuria y tenesmo vesical desde hace 4 días y en los últimos días ha aparecido fiebre cuantificada hasta 39 junto con escalofríos. Ingresa febril, taquicárdico con mucosa oral seca y el examen físico tiene puño percusión derecha positiva. Los paraclínicos tienen leucocitosis con neutrofilia y la creatinina está en 1.1 y tiene una previa de 0.7. El BUN está en 20, la PCR está elevada y el uroanálisis nos muestra un pH de 6 con nitritos positivos, piuria, sangre negativa. Listo. Entonces, la pregunta a los médicos en esta ocasión fue si el paciente ameritaba alguna imagen, a lo que el 55% respondió que sí y que la imagen de elección sería una ecografía de las vías urinarias. En segundo puesto tenemos a los que dijeron también que sí requería imagen, pero que le harían una tomografía contrastada. El 18% dijo que no le haría ningún tipo de imagen y de último lugar tenemos a los que le harían una tomografía simple. Entonces, bueno, estudios de imagen en ITU, hay que tener en cuenta que todos se han realizado en pacientes febriles. No hay estudios en pacientes con cistitis evaluando esa parte de la imagen. Entonces, en la mayoría de los casos, realmente la uroimagen va a ser poco costo efectiva, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes no va a tener un hallazgo que me indique una intervención urológica urgente. Entonces, ¿cuáles serían esas razones por las cuales yo haría una uroimagen? La respuesta sería, si yo sospecho complicaciones como abscesos, la presencia de necrosis o enfisema, o para evaluar obstrucciones como tumores o litos, y en otros casos, pues, evaluar otros diferenciales. Bueno, hay muchos estudios observacionales, pero pocos estudios realmente que hayan sido experimentales. Y acá, por ejemplo, tenemos un estudio que ha sido uno de los más citados en lo que encontré en la literatura, que es ese estudio holandés que hicieron una cohorte precisamente para buscar cuáles eran esos predictores de que íbamos a encontrarnos una anormalidad en la vía urinaria que requiriera una intervención urológica emergente. Y entonces en este estudio se incluyeron pacientes con ITU febril. Sí, es decir, esos pacientes tenían pielonefritis y habían acudido a servicio de urgencias. Entonces eran pacientes con fiebre y o escalofríos, con al menos un síntoma urinario, que tenían una piuria en el uroanálisis. El desenlace que evaluaron precisamente fue un compuesto de urgencias urológicas que incluía la pionefrosis, el absceso, el lito obstructivo y también evaluaron las alteraciones urológicas relevantes que realmente no requerían un manejo quirúrgico urgente. Entonces, estos pacientes, como podemos ver acá, realmente hubo una relativamente buena representación de población masculina. El 41% de estos pacientes eran hombres. Y aquí, entre los antecedentes, vemos que, por ejemplo, el 16% de la población era diabética, el 27% tenía algún tipo de alteración del tracto urinario y, bueno, entre otras cosas. Entonces, acá ya vemos que, por ejemplo, ellos evaluaron todas las variables probables predictoras y se encontraron que eran 3 las que mejor aportaban un OR para que el paciente tuviera una anormalidad en la vía urológica que fuera significativa. Y estas 3 cosas fueron historia de nefrolitiasis, que daba un OR realmente altísimo, de un 12.7, teníamos un pH urinario mayor o igual a 7 y teníamos la tasa de filtrado glomerular menor o igual a 40. Entonces, ¿y qué complicaciones fueron las que encontraron en este estudio? Entonces, ellos encontraron que lo más frecuente eran las anormalidades urológicas no urgentes, como que, como por ejemplo el lito que era no obstructivo. Y ya en menor frecuencia teníamos las anormalidades urológicas urgentes, como por ejemplo la pionefrosis, que se encontró en un 5% de los pacientes. Bueno, cuando nosotros tenemos alguna de estas 3 cosas que ya mencioné,
la probabilidad de tener una complicación o una anormalidad en la vía urológica tiene una sensibilidad del 57% con una especificidad del 61%, y miren que tiene un valor predictivo negativo hasta el 100% de acuerdo a este estudio. O sea, si yo no tengo nada de esto, muy probablemente pues no, mi paciente no tiene ninguna complicación y no amerita una imagen. Ahora, ¿qué otras indicaciones hay en la literatura? Hay muchas que se repiten. Por ejemplo, las 3 que ya mencionamos se repiten en todos los lados, siempre citando ese estudio que ya les mencioné. Y hay otras como por ejemplo el paciente séptico, el paciente con sospecha de urolitiasis, el paciente que sigue febril luego de 72 horas con antibiótico, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, ancianos, ictus recurrentes y cuando se sospecha otro diagnóstico. Pero entonces hay otra indicación que es hombre mayor a 45 años, que realmente cuando uno va a ver la razón, ellos citan básicamente 2 estudios. En un estudio que se hizo en 85 hombres de más o menos 63 años, se empezó a buscar a los pacientes de la imagen y se empezó a buscar qué se encontraba. Y encontraron que el 19 tenía anormalidades en la imagen, pero solamente uno requería intervención quirúrgica. Entonces, este es el que ellos usan para decir, claro, entonces a los hombres mayores a 45 años sería bueno hacerle una imagen porque pueden tener muchas anormalidades, pero vean que solamente uno de ellos requirió una intervención quirúrgica. Ahora, ¿por qué a los pacientes menores a 45 años no? Ellos citan un estudio que es muy pequeñito, que es un estudio observacional en donde se tuvieron en cuenta hombres entre 16 y 45 años que tenían pielonefritis, y ellos encontraron en 21 pacientes que ninguno tuvo ninguna complicación. Entonces, con estos 2 estudios, ellos lo utilizan como sustento para decir imagen para hombres mayores a 45 años, pero como vemos, la calidad de evidencia es realmente muy mala. Y en cistitis aguda, la evidencia es incluso aún más escasa. Hay algunos autores que dicen definitivamente en cistitis simple no, pero entonces la pregunta acá es, ¿y en hombres qué? Realmente ser hombre es solamente la única justificación que podría llevarnos a pedir una uroimagen. Entonces, algunos autores dicen que no, que si el paciente no tiene síntomas obstructivos, pues que sugieran que tiene un lito o alguna otra cosa, realmente no deberíamos hacer imagen en cistitis aguda. Ahora, ¿qué imagen elegir? Entonces, esto también es una pregunta que no tiene mucho sustento en la evidencia, pero que tenemos algunas recomendaciones por sociedades de radiología. Por ejemplo, tenemos que va a depender del tipo de complicación que uno esté sospechando. Por ejemplo, si yo sospecho un absceso, definitivamente la imagen de elección será una tomografía contrastada del abdomen y la pelvis, teniendo en cuenta que la ecografía se queda muy pobre en la búsqueda de esta complicación. Si estamos pensando en una litiasis grande, ahí sí no importa el tipo de imagen porque en las 3 se va a ver, y si la litiasis es pequeña, podemos pensar más en una urotac simple que en una tomografía contrastada. Cuando estamos buscando diferenciales, definitivamente la tomografía de abdomen y pelvis contrastada será la imagen de elección. Entonces acá en esta diapositiva vemos la indicación de la imagen y vemos arriba qué imagen sería la de elección en cada paciente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en nuestro caso, en nuestro paciente, realmente no hay una indicación de imagen, porque realmente el paciente no tenía ningún criterio de los que están reportados en la literatura. Pero la pregunta es, bueno, entonces solo por ser hombre con pielonefritis, ¿yo debería hacer algún tipo de imagen? Y si yo tengo que hacer un tipo de imagen en esta población, ¿cuál sería el tipo de imagen a realizar? Entonces la pregunta al experto sería, considerando que los hallazgos de los estudios muestran que las imágenes no siempre son necesarias, ¿qué piensa de las indicaciones en las poblaciones previamente mencionadas? Bueno, entonces hay dos motivaciones por las cuales uno pide estudios imaginológicos en el paciente con infección urinaria. Una, pues claramente tú la mencionaste, es para detectar complicaciones. Las complicaciones son aquellas cosas que le pasan a una persona por una infección, pero que no se mejoran con antibióticos, sino que requieren otra cosa, como drenaje, cirugía, etc. Las complicaciones de la infección urinaria son los abscesos intrarrenales, perirrenales o perinéfricos, la pionefrosis, o en cosas más raras, pues el absceso vesical. ¿Cómo hace uno para saber que un paciente que uno tiene con una infección urinaria está presentando una complicación clínicamente antes de pedir la imagen?
pues es el paciente que predominantemente usted dice no está respondiendo como debería con el tratamiento médico, ¿cierto? Ya le estoy dando el antibiótico que es, a la dosis que es, un antibiótico que penetra bien al tejido y al sistema urinario, y aún así después de 2 días el paciente sigue todavía con síntomas, sigue mal. Dentro de las múltiples cosas que explican esa evolución, pues está que el paciente tenga una complicación. Entonces, cuando el paciente está en ese punto, eh, es necesario hacerle una imagen casi siempre. Ahora, esa imagen, cuando usted sospecha una complicación, que es una complicación como el absceso, como la pionefrosis, es preferible que sea una imagen detallada, en este caso, pues una tomografía, y se está sospechando un absceso, pues lo mejor es que sea contrastada. Ahora bien, si usted no le puede poner contraste al paciente porque no tiene falla renal o no tiene la disponibilidad del examen de tomografía, pues le toca hacerle una ecografía, pero en ese sentido, cuando usted sospecha una complicación, es mejor hacer un examen detallado tomográfico y ojalá contrastado. Ahora, el otro escenario era el que yo les planteaba ahorita, que era si usted tiene un paciente que no es una mujer con cistitis, que tiene una infección urinaria, eh, en este caso, por ejemplo, un hombre, se dice, pero a este hombre, ¿por qué le dio infección urinaria? Si no es normal que a un hombre le dé eso, porque, por lo que ya dijimos. Entonces usted dice, no, es que este viejito le pusieron una sonda. Ah, bueno, es que tenía una sonda y por esa sonda, pues de pronto perdió el principal mecanismo de defensa, que era que la orina ya no fluye de arriba para abajo sin devolverse, sino que se está estancando y está haciendo pues un efecto de reflujo. Y usted se queda tranquilo, probablemente que esa sea la causa. Pero un hombre a secas, un hombre que no tiene ninguna de estas cosas, que no se le hizo un procedimiento y que presenta una infección urinaria, pues a todas luces ese paciente tiene algún problema en su sistema urinario que requiere investigación. Y entre otras muchas cosas de la anamnesis y el examen físico y algunos paraclínicos, probablemente ese paciente requerirá, no urgente, un punto, una evaluación anatómica de su tracto urinario, porque es posible que él tenga alguna malformación, que tenga de pronto un cálculo, que tenga de pronto, no sé, alguna cosa atípica que esté causando esa infección urinaria actual. Entonces yo pienso que si un paciente tiene una ITU complicada, dentro de la clasificación que ya mencionamos, probablemente el paciente va a necesitar una imagen dentro del abordaje diagnóstico. No urgente, pero sí la va a necesitar. Y si el paciente tiene una infección urinaria y usted está sospechando una complicación porque el paciente no le está evolucionando bien, por supuesto que necesita una imagen porque dentro de las posibilidades está que tenga una complicación y la única forma de detectarla es con una imagen. Entonces, en este caso, en este paciente, casi como lo pintas, yo sí le hubiera hecho una imagen, porque es un paciente pues que tiene, es un hombre que tiene ciertas cosas de inmunosupresión, que puede tener algún factor pues predisponente, entonces yo sí le hubiera hecho una imagen. Ahora, ¿qué imagen? Yo creo que en este caso depende de lo que usted tenga más fácil y más conseguible. Si usted le puede hacer una tomografía, pues una tomografía. Si usted lo que le puede hacer es una ecografía, pues también, teniendo en cuenta que la ecografía pues tiene el gran problema de ser demasiado operador dependiente, entonces tiene que usted confiar plenamente que el ecografista, o sea, tener confianza pues en el concepto de su ecografista, porque si no, pues entonces no le va a dar la utilidad. Y en ese caso es mejor hacer una tomografía. Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver si nos da para finalizar con este caso clínico. Entonces, esta es una mujer de 70 años que tiene múltiples comorbilidades, entre ellas tiene obesidad, diabetes tipo 2, en manejo con insulinas y tiene enfermedad diabética, enfermedad renal diabética no terminal, junto con hipertensión arterial y falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces, hace un año tuvo una cita de seguimiento en donde inician empagliflozina por mal control diabético y por sus comorbilidades. Durante la consulta también detectan prolapso genital grado 4. Ginecología considera que no es candidata para manejo quirúrgico y ya ha tenido 3 episodios de cistitis y un episodio de pielonefritis hace 15 días. Ahora acude a revisión posthospitalaria con medicina general porque persiste sintomática y remite a medicina interna para evaluar continuidad de la empagliflozina. Entonces, para este caso voy a ser muy breve. ¿Cuál sería la conducta con respecto a este paciente? La mayoría respondió
que no suspendería el antibiótico, el 42% dijo que no lo suspendería, que no suspendería la empagliflozina, el 42% respondió que no suspendería y que dejaría con profilaxis, el 16% simplemente dijo que no lo suspendía, el 16% dijo que lo suspendería y el 26% dijo que lo suspendería y que además dejaría con profilaxis. Entonces, acá, para mencionarles que siempre ha estado como el miedo del inhibidor del SGLT2 por su mecanismo glucosúrico y que esto se pueda relacionar con ITU. Por ejemplo, en los estudios iniciales como el EMPA-ROR, que había como una cierta tendencia que la dosis más altica de empagliflozina aumentara el número de ITUs. Sin embargo, esto se ha estudiado con múltiples metaanálisis, revisiones sistemáticas de ya estudios aleatorizados que se han hecho y realmente se ha encontrado que no hay un aumento significativo con respecto al inhibidor del SGLT2 y la ITU. Es más, algunos autores, como por ejemplo la doctora Kelly Young de New England, dice que, por ejemplo, no hay una justificación y que los scores de propensity realmente han demostrado que no existe relación entre dar un inhibidor del SGLT2 y aumentar la tasa de ITUs. Sin embargo, vemos que en la literatura continuamente se sigue reportando que reportes de casos de pacientes con estos medicamentos que hacen ITUs a repetición y que no mejoran hasta que no se le retira finalmente el medicamento. Entonces, la pregunta acá para el experto es ¿qué conducta debemos tener en cuenta sobre los inhibidores del SGLT2 y la infección urinaria? Bueno, entonces ahí yo creo que es importante ver en conjunto los aspectos del paciente diabético con SGLT2, algunas cosas que pueden ser factores de confusión. Entonces, si un paciente es diabético de larga data, es altamente probable que tenga un problema de vaciamiento de su vejiga. Y en ese sentido, pues el factor predisponente más importante es ese y el que uno tiene que intervenir para que el paciente no le den ITUs recurrentes es ese. En esta paciente, por ejemplo, en las mujeres eso es una cosa que no es rara, mayores de 65 años, multíparas obesas, tienen una incompetencia del piso pélvico. Y la incompetencia del piso pélvico hace que la vejiga no tenga un vaciamiento apropiado y entonces esta presencia de residuo posmiccional no manejado es lo que está haciendo que la persona tenga infecciones urinarias a repetición. Y así usted podría seguir, digamos, vinculando personas que usan SGLT2, viejitos o viejitas, diabéticos de larga data, o sea, personas que usted está seleccionando tienen factores clásicos para tener ITU complicada, que si usted no los maneja, pues va a tener pacientes con ITU recurrente, como ya lo mencioné. Entonces, yo pienso que realmente no es el medicamento, no es el hecho de usted tener glucosuria, sino es que usted está señalando un grupo de personas que tengan unos factores, digámoslo, predisponentes o de más alto riesgo para tener infección urinaria. Y yo lo que creo es que antes de pensar en suspender este medicamento, lo que usted tiene es que cerciorarse de que las otras cosas que claramente tienen muchísimas más evidencia pueden empeorar o manifestarse como ITUs recurrentes como las que mencioné, que esas cosas no estén presentes y si están presentes, corregirlas, ¿sí? Porque estoy seguro que si una persona tiene una vejiga pues en las rodillas y usted no corrige eso, por más de que le suspenda los SGLT2, esa señora va a seguir con infecciones urinarias, se lo garantizo, ¿sí? Entonces yo primero, antes de pensar en quitar el medicamento, yo pensaría en enfocar y perfilar mejor los otros factores de riesgo de más peso, tratar de mirar si existen y corregirlos antes de echarle la culpa pues a un medicamento donde la evidencia realmente es muy controversial. Entendiendo también que, por ejemplo, los pacientes diabéticos mal controlados, eso también hay estudios viejos sobre si la glucosuria aislada, no por SGLT2, sino la glucosuria aislada era un factor de riesgo para infección urinaria en estudios clásicos y eso tampoco se puede demostrar nunca. Entonces, yo creo que es eso, tener en cuenta que esos pacientes van a tener más factores de riesgo y que
el SGLT2 marca a esos pacientes y que debo identificarlos antes de pensar que es el medicamento lo que me está dando la infección. Ok, Doc, muchas gracias por su intervención. Ya con eso damos finalizado la charla del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, Doc. Muchas gracias a los demás. No hay preguntitas, ¿cierto? ¿Alguien pregunta? No. No, realmente no hay preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, puede levantar la mano. Yo creo que el profe, si hiciste una muy buena reunión, te felicito, Sebastián, y el profe Iván nos dio cosas muy claras, hombre. Yo creo que Ito es una cosa sencilla aparentemente, pero no, tiene su complejidad. Y miren la respuesta de todas las personas que fueron entrevistadas. Entonces, definitivamente solo con el primer caso uno se alarma mucho de que más del 50% de las personas le daban antibiótico, y eso es lo que uno ve en la práctica clínica. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo resalto, por ejemplo, la orina turbia y de mal olor. Si uno se deshidrata, que es lo que usualmente pasa con estos pacientes con delirium, que a veces llegan es porque no les han dado comida y no han podido tener acceso a tomar a una jarra de agua en la última semana, y por eso llegan con delirium, por eso llegan maluquitos. Si tienen una gripa, pues con mayor razón hasta febriles, y resulta que la orina está turbia y concentrada porque están deshidratados. Entonces yo recuerdo que una charla que di antes les decía, ustedes cuando están enguayabados y tomaron toda la noche y se levantan a las 10 de la mañana a orinar, ¿cómo es su orina? ¿Cierto? Eso, ojo con los cambios macroscópicos de la orina, que no son un síntoma urinario. Y el mensaje importante es estudiar bien a estos pacientes. Entonces, el profe se puede corregir, pero un paciente febril sin causa clara, es más útil una radiografía de tórax que un análisis, pienso yo, ¿cierto? Si no tiene ninguno de los síntomas para estas dos enfermedades, porque si hemos visto que una radiografía de tórax nos cambia la conducta inmediatamente, ya sea porque vemos una caverna, porque vemos una neumonía, en pacientes que tenían un dolor abdominal en hipocondrio derecho porque era por peritonismo. Entonces, ojo con esos uranálisis, esos urocultivos que toman sistemáticamente, porque al pedirlos, al salir ya con piuria y urocultivo positivo, ¿qué sigue? Darle antibiótico. Puede que a los 2 días tengamos que hacerlo porque no encontramos un foco, pero hagan el esfuerzo inicial. Si el paciente está con 90, 60 de presión, entonces y resulta que si usted le pone líquido ya está con 120, 80 de presión, ya está hidratado, mejora el delirium, y resulta que no necesita antibióticos. Si usted se pegó de una presión de 90, 60 para empezar antibióticos porque consideró que está inestable. Es decir, hay que individualizar muy bien al paciente. Y resalto mucho la definición del profe Trompa de ISO complicada, porque me parece una definición muy bonita. Ojalá el profe pues hiciera una guía, hombre, y aclarara eso. Porque las guías no son claras en eso, y la guía de la ISA habla de ITO complicada, 5 a 14 días de antibiótico, y eso es un costal de gente que hay que individualizar uno por uno. Me parece mejor lo que dice el profe, de considerar que son hitos que le dan a un paciente que no tuvieron un factor de riesgo transitorio, y que lo que hay que hacer no es tanto pensar en cuánto tiempo de antibiótico, sino que individualizar a cada uno de ellos para tratar de que eso no suceda, ¿cierto? Y un diabético que esté mal controlado, simplemente controlar su diabetes, hacer una imagen y probablemente nada más, ¿cierto? Entonces, y lo del hombre, quiero resaltar lo del hombre, porque en la mayoría de los autores van a hablar de que un hombre de 32 años que tenga una cistitis sin fiebre no necesita imagen. Pero yo pienso lo mismo que el profe Trompa. Yo creo que es muy difícil que un paciente de eso realmente no tiene por qué darle una ITO. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional para considerar una imagen. Y yo tengo un caso clínico que tuve en la consulta de un hombre igual de 30 años, con cistitis solamente. Le mandé un Urotac, tenía un cálculo de 1.5 centímetros, no era un dolor tipo cólico renal realmente, no tenía un dolor tipo cólico renal. Los pacientes son así, a veces embolatan un poquito, y yo sé que uno por un caso individual uno debe tomar conductas de ahí en adelante, eso es una mala práctica, pero en un área que es debatible, yo pienso que desde eso yo siempre he tenido esa duda, y el profe Trompa ahora pues por lo menos me ayuda un poquito a seguir con esa conducta de que un hombre no debería hacer un adito, y yo creo que sí debería tener una imagen. Mientras hablaba de esto, no sé si, como teníamos tiempecito, no sé si alguien hizo una pregunta y el profe Trompa quiera terminar con alguna editorial o algo con lo que mencionamos. Y de verdad que muchas gracias por habernos acompañado.
Sí, muchas gracias Davidcillo, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que es muy importante. Hay una cosa que de pronto, a ver, nosotros como infectólogos nos toca mucho ver en retrospectiva casi todas las infecciones y en el seguimiento también, pues ver su evolución natural. Y una de las cosas como más frecuentes, prácticamente que es el motivo más frecuente por el que termina un paciente yendo a consulta con el infectólogo, es la famosa ITU recurrente. Y la mayoría de esas personas han sufrido de todas estas problemas que hemos mencionado en esta reunión, sobre todo por problemas de diagnóstico, ¿cierto? Por pensar que el urocultivo es diagnóstico para infección urinaria, por pensar que los síntomas no son confiables para el diagnóstico de infección urinaria, por no buscarle los mecanismos por los cuales la persona tiene infección urinaria. Y normalmente uno como médico, a menos de que sea un médico de cabecera familiar, uno el contacto que tiene con este paciente es un contacto muy puntual en el tiempo. Es decir, usted dice, no, a mí lo que me... Entonces se vuelve como una especie de filosofía. A mí lo que me interesa es que este paciente ahorita en estos días se me alivia para poder mandarlo para la casa y ya yo no lo vuelvo a ver. Y eso, digamos que se vuelve muy facilista en el sentido de que a usted no le importa todo lo demás que hay detrás, que está causando en este caso la infección urinaria. Pero esos pacientes lo que va a pasar, la historia natural que uno ve es que vuelven a consultar, y el enfoque repetitivamente siempre es el mismo, ¿no? Es que esto, sabe que esto no es un problema, este paciente evolucionó mal, fue porque no le dimos 14 días, antes le dieron 7 días, vamos a darle 14. O no, sabe que este paciente no evolucionó bien porque es que le dieron un medicamento oral y eso no se absorbe, entonces vamos a hospitalizarlo para darle venoso. Y el paciente consulta y consulta y consulta, y lo que tiene de pronto es una anomalía estructural, una anomalía funcional, que es lo que está haciendo que el paciente recaiga y recaiga. Entonces, en aras de todo este asunto, creo que lo más importante es pensar a una persona, no es normal que le dé infección urinaria. Una persona con infección urinaria está perdiendo sus mecanismos de inmunidad innata. Es necesario estudiar eso porque ese es el plus que le damos los médicos a este problema diagnóstico, o a esta enfermedad. Si usted solamente está pensando que tú es mandar un antibiótico, pues básicamente el paciente no tiene ni siquiera que ir al médico, él se acerca a la droguería y en la droguería le dice, es que le dimos la vez pasada, no, venga, yo le tengo otro que es mejor y tómeselo por 7 días. Pero realmente estos pacientes no van a responder a eso. Ese es como el mensaje grande. El plus que le damos los médicos es el enfoque diagnóstico y clínico para saber realmente cuál es el problema del paciente. Veo unas manos levantadas. Doctor Oscar. Yo creo que ya como son las 8:08, esa preguntita y ya terminamos, hermano. ¿Cómo está? Muy buena charla, excelente, Sebastián. Yo tenía una duda muy puntual, doctor Trompa, era en estos pacientes, digamos, el hecho de dar 5 versus 7 días, usualmente los únicos ensayos clínicos que hay es para mínimo 7 días en el caso de hombres, y para 5 días, de hecho, lo único que relatan los autores son para levofloxacina, que si hay un estudio clínico de que 5 días pueden ser igual a 10 días de ciprofloxacina. Pero en este caso, que colocaron en el primer caso, que fue con nitrofurantoína, ¿5 días serían suficientes o sería mejor darle los 7 días, que es lo único que tenemos sustentado en ensayos clínicos para hombres? Si el paciente se te mejoró rápido de los síntomas en la hora 48 y lo que tiene es una cistitis, yo no vería una razón para no darle 5 días. Ahora, si es un paciente, como te digo, que está evolucionando ahí medio lento y esto, pues de pronto hay que darle más y llegar a 7 días. Pero aunque no hay evidencia, yo no veo, como les digo, si es una cistitis aguda en un hombre versus una mujer, creo que no hay ninguna diferencia, es la misma enfermedad infecciosa. Ahora, que es que en el hombre va a haber más probabilidad de que tengan prostatitis, pero ahí si el paciente tiene prostatitis, la cosa es a otro precio porque el tratamiento es de una duración y de un tipo diferente.